Bienvenidos al curso de comunicación. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante titulado Somos declamadores. Atención, por favor. Seguramente en alguna vez han tenido que recitar un poema o declamar algo, ¿no? Esto es un ejercicio para hablar en público muy bueno, muy importante para ustedes. En esta clase vamos a ver eso. Vamos a ver algunas pautas, vamos a ver algunos consejos y algunas características de lo que tienen que hacer para declamar un poema. Habitualmente los poemas están escritos en verso, ¿no? Porque tienen rima, lo que hemos visto en las clases pasadas. Pero también podemos encontrar poemas que están escritos en prosa, pero no tienen rima. Sin embargo, vamos a ver primero unas características y luego les doy los consejos. La declamación. ¿Qué es la declamación? Dice, es el arte de escenificar un poema frente al público, teniendo en cuenta lo más importante que es el ritmo. Si ustedes han observado, cuando alguien declama un poema, es como si estuviera haciendo una escenificación, una obra de arte, una obra de teatro, y habla de distintas maneras, en distintos tonos, pero le da una musicalidad y una fuerza a su voz para que los demás, los que escuchan, estén atentos. Algunos autores dicen que la declamación es como una comparación con la mujer bella. Como se han dado cuenta, los poemas buscan eso, buscan tener ritmo, buscan tener rima, ¿no? Musicalidad, y digamos que lo compara con la mujer. Igual hace lo mismo, no dice ningún hombre dice, y a la vez se afirma que ningún hombre me ha parecido bello, en cambio existen mujeres hermosas y sumamente fuertes. Y así dice que también que la oratoria se compara con el hombre fuerte. ¿Por qué? Porque la oratoria, que es otro tipo de textos, son un poco más grandes, más extensos, ¿no? Es una comparación, pero en conclusión, la declamación es expresarse en distintos tonos de voz, manejando distintas maneras de hablar y también expresándonos corporalmente, con nuestros gestos. Miremos. Estas son las características a la hora de declamar. Énfasis. ¿Por qué énfasis? Porque nosotros tenemos que tener esa fuerza para que en algunos momentos, en algunas frases o en algunos versos, le pongamos mucha más valentía, mucha más fuerza, ¿no? Intencionalidad. ¿Por qué? Porque cada poema busca un propósito, un objetivo, ¿no? Quizás el objetivo de dar a conocer algo, quizás el objetivo de dar como mensaje sobre algún valor, diferentes objetivos, o quizás simplemente dar como una intención de divertir al público. Entendimiento de la poesía. Si yo voy a declamar un poema, tengo que entender mi poema. Para ello yo tengo que analizarlo, tengo que leerlo muchas veces y tengo que poco a poco, línea tras línea, ir conociendo de qué trata. Porque si yo no sé de qué trata, no voy a poder expresar bien. Luego dice expresión corporal, lo que les decía. Es muy importante a la hora de declamar que nosotros utilicemos todo nuestro cuerpo, las manos, nuestro rostro, nuestros pies, todo lo que sea necesario para que no solamente con las palabras logremos transmitir un mensaje. Y obviamente seguridad en el manejo escénico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no simplemente podemos estar parados, quietos y hablamos muy bien, simplemente que también tenemos que movernos de un lado para otro, mostrando siempre la seguridad del caso. Hay tres cosas importantes a la hora de declamar: la dicción, la mímica y la voz. ¿Qué es la dicción? La dicción es cuando nosotros pronunciamos y acentuamos de manera clara cada una de las palabras. Pronunciar y acentuar quiere decir vocalizar bien también. Entonces, si yo vocalizo bien, si yo hablo fuerte, si yo hablo claro, yo pronuncio bien las palabras, silabeo bien las palabras, ¿se dan cuenta que los temas anteriores tienen mucho que ver con lo que vamos a hacer el día de hoy? La acentuación, la pronunciación, la separación en sílabas es importante a la hora de declamar, y eso lo van a tener en cuenta ustedes el día de hoy.
La mímica. La mímica, lo que decía, los gestos, lo que yo voy a utilizar con mi cuerpo, los movimientos, los ademanes, todo lo que yo voy a realizar con mi cuerpo. ¿No? Dice, todos aquellos ademanes que ayuden a proyectar y expresar los sentimientos e interpretación del poema. Y lo más importante, la voz. Lo que se va a imponer al final es la voz, tu tono, esa altura de voz. Porque si tú empiezas a hablar con un tono bajo siempre durante todo tu poema, la gente se va a aburrir, la gente se va a dormir. Tienes que matizar, utilizar tu timbre de voz, elevar tu voz en algunos momentos, bajarlas en otras, ¿no? La cantidad también, el sonido, la intensidad, todo eso lo tienes que manejar, pero para ello, siempre volviendo a lo anterior, tienes que leer el poema, entender el poema para que puedas transmitirlo adecuadamente. Por ejemplo, acá tenemos el poema El Perú o Mi Perú de Marco Martos. Dice, no es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Tú tienes que interpretar toda esa estrofa y decir qué es lo que está tratando de transmitir el autor, qué es lo que está tratando de dejarnos como mensaje. Entonces, y también para que analices, por ejemplo, qué movimientos vas a hacer. Si a mí me dice, no es este tu país porque conozcas sus linderos, puedes señalar, puedes mover tus manos como asemejando que son linderos o caminos, ¿no? Puedes utilizar tus manos como quieras, pero sí, pero no mecánicamente, o sea, no voy a utilizar mis manos solamente para decir esto, esto, esto y esto, ¿no? De esa manera no, simplemente cuando sea lo necesario. Por ejemplo, a mí me parece necesario hacer mis manos de esta manera para que mencionar acerca de los linderos, acerca de los caminos que tiene mi Perú. Miren y lean la segunda estrofa. Es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Por ejemplo, ahí yo puedo utilizar, cuando digo es este tu país, puedo señalar y puedo decir es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir todos tus sueños. ¿Ven que es necesario leer un poema para nosotros analizarlo y ver qué ademanes voy a usar? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero tenemos que tener en cuenta siempre analizar el video, analizar el poema, leer el poema una y otra vez, las veces que sea necesario, hasta entender lo que el autor me quiere dar a entender, para hasta entender cuál es el mensaje que me quiere dar el autor. Listo. Los poemas son composiciones muy cargadas de sentimientos, muy cargadas de sentimientos. Aquí estoy indicando algunos pasos para hablar, para declamar bien. Decía que no es fácil, pero tampoco imposible declamar un poema. ¿Por qué? Por los sentimientos que tengo que transmitir. Y no solamente con la voz, sino también con mis gestos, como ya lo decía, ¿no? Porque lo que más importa al recitar un poema es reflejar de la mejor manera posible los sentimientos que el autor quiere transmitir a través de su poema. Y que los oyentes, que los que están escuchando se sientan contagiados y atentos a todo lo que uno dice. Entonces, para hacer bien, esto bien, tenemos que seguir algunos pasos. Si tú sigues estos pasos, no vas a tener ningún problema. Por ejemplo, el primer paso, elige bien. Cuando yo voy a declamar un poema, debo elegir bien qué poema voy a declamar. Es decir, tengo que encontrar uno adecuado, el que realmente me guste, el que lo entienda y el que yo me sienta cómodo al momento de expresar mis ideas. Eso es un punto importante, algo que ustedes van a hacer. Como segundo punto o segundo paso, tenemos memorizar. Memorizar. Tienes que memorizarlo. Tienes que aprenderte a detalle cada una de las palabras de el poema. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que respetar el escrito del autor. Yo no puedo cambiar las palabras de un autor. Tengo que hacerlo
respetando eso. Entonces, tengo que memorizar, nos guste o no, lo tenemos que hacer. Es una forma de respetar la creación del autor. ¿Listo? Elegir bien, memorizar. Ustedes van a tener el suficiente tiempo. Paso 3. Entiéndelo. Lo que les decía antes. Tengo que entender bien cada frase. Tengo que entender bien cada verso, ¿no? Los sentimientos que me quiere expresar, las emociones que tengo que transmitir. Solo serás capaz, de alguna manera, de que los demás te entiendan si has entendido tú primero el poema. Después será más fácil que los demás entiendan y comprendan todo lo que tú quieras decir. Como siguiente punto o siguiente paso, tenemos, el habla despacio. Cuando vamos a declamar, tenemos que hablar despacio, pero ojo, no que no se entienda como que hablar bajo. No vas a hablar bajo, vas a hablar despacio. O sea, esto nos ayudará a que sea recitado haciendo las pausas necesarias y exagerando la velocidad lenta a la hora que pronunciemos algunas palabras, ¿no? Esto le va a dar, estos espacios, estas pausas le va a dar la musicalidad necesaria a mi declamación, a mi poema. Por eso es muy importante el hablar despacio y claro. Y como último punto, tenemos entona bien. Quizás viene a ser lo más difícil, pero tenemos que encontrar la entonación más adecuada. Para cada verso, para cada línea, para cada frase o incluso para cada palabra, ¿no? Tenemos que encontrar el volumen, la velocidad, la entonación, los gestos que van a acompañar, ¿no? Que nos interesen para expresar los sentimientos que quiere transmitir el autor. Entonces, recapitulando, primero tienes que elegir bien tu poema. Y eso va a ser una tarea para hoy. Tú vas a elegir y vas a buscar el poema que más te guste. El que más te guste y el que más entiendas, ese lo vas a hacer. Lo vas a memorizar, porque tienes que respetar cada una de las palabras. Vas a entender cada una de las palabras que yo diga, porque yo no puedo salir a declamar algo que no entiendo, o que hay palabras que yo no entiendo. Tengo que entenderlo. Hablar despacio, hacer pausado, no bajo, hablar despacio pero no bajo, y finalmente entonar bien. Y entonar bien va acompañado de los gestos, de la mímica, de los ademanes. ¿Listo? Muy bien. Antes de entrar a la explicación de este pequeño recuadro, en la clase que les estoy enviando en PDF, les estoy dando algunas actividades que ustedes tienen que realizar. ¿Listo? Hay algunas actividades que ustedes van a realizar en el libro de comprensión de lectura. Van a responder algunas preguntas, pero como les dije la clase pasada, las responden, las mantienen ahí hasta que haya una fecha en donde yo les diga, me envían sus evidencias de lo que es el libro. ¿Listo? Lo que van a trabajar en el libro no me van a enviar evidencias el día de hoy. Listo, no me van a mandar evidencias del día de hoy, sino cuando yo dé una fecha posterior. Ahora, hay una tercera actividad en donde ustedes van a grabar su declamación. Van a declamar un poema. Van a elegir el poema que quieran. Como ustedes saben, se está acercando una fecha importante, que es el Día de la Bandera. Y vamos a aprovechar esa fecha para declamar un poema para nuestro país o para la bandera, como ustedes gusten. Yo en la última hoja les estoy dejando, o en las últimas hojas les estoy dejando 4 opciones que ustedes pueden elegir de poemas. No es que van a declamar los 4, eligen la que a ustedes les gusten. Si no les gusta ninguna de las 4, buscan otro poema. Tengan en cuenta algo, el poema para su grado, segundo de secundaria, no tiene que ser menor a 4 estrofas. Listo.
Tiene que ser 4 estrofas o más estrofas, no menos. Y el poema que ustedes tienen que elegir tiene que ser un poema de acuerdo a su nivel, no un poemita o una poesía pequeña que es para niños de primaria, sino para secundaria. Todo de acuerdo a su nivel. ¿Listo? ¿Cuándo me van a presentar esta evidencia? Esta evidencia me lo van a presentar no hoy día miércoles, sino el próximo miércoles, miércoles 3 de junio. ¿Por qué esa fecha? Porque ustedes tienen que aprenderse el poema y quiero que tengan 7 días. A partir desde ahora tienen 7 días para, para elegir el poema y para ir aprendiendo y para ir memorizándolo y para ir practicando. Y el próximo miércoles, que cae 3 de junio, ustedes me van a enviar su evidencia. Me van a enviar ese video, les estoy dejando todas las indicaciones en las hojas. Todo lo que tienen que hacer lo van a publicar y me lo van a enviar también. ¿Listo? Siguiendo todas las pautas que yo estoy dando a detalle en la clase. Quiero que ustedes traten de producir su video de la mejor manera. ¿Por qué? Porque justamente aquí entra a tallar el cuadro que acabo de poner. Este cuadro es un cuadro que me va a permitir evaluar lo que yo voy a ver. Yo voy a ver sus videos y voy a ver y voy a escuchar su declamación y voy a ver todos sus movimientos. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo? Voy a evaluar en primer lugar memorización. Y hay 3 criterios. Puedes tener 3 puntos, 2 puntos o 1 punto. ¿Listo? Memorización, ¿por qué? Porque vas a ser capaz de recordar en su totalidad la poesía o el poema que tú elijas. ¿Listo? El punto 2, si no lo has, si te olvidas algunas partes. Y el punto 1, que hablas una cosa por otra y no es el poema en sí. ¿Listo? Ojo, para ello tú me tienes que decir cuál es el poema que has elegido para yo poder comparar. El segundo criterio que yo voy a evaluar es la pronunciación. Obviamente todos tienen que tener el puntaje 3, porque tienen que pronunciar correctamente las palabras del poema. Terminado esto, yo colocaré mi puntaje aquí. Otro criterio que voy a evaluar es la postura y el movimiento. Como les dije, es importante la seguridad escénica. Es importante que ustedes se desplacen por allá, por acá, por un lado, por otro, pero siempre teniendo en cuenta lo que estoy hablando, lo que estoy declamando. ¿Listo? No quiere decir que los quiero ver caminando por allá y por acá. Van a caminar cuando ustedes lo crean necesario. ¿Listo? Por eso dice, muestra buena disposición corporal, se mantiene erguida, o sea, derecho o derecha, durante toda la poesía. Ojo, que se mantenga erguido durante toda la poesía no quiere decir que vas a estar parado ahí y no te vas a mover para nada. Te puedes mover, pero lo puedes hacer siempre erguido, siempre derecho. ¿Listo? El cuarto punto que voy a evaluar es la expresión. Es decir, lo que mencionábamos antes. Pronuncia con énfasis las palabras importantes. Si yo voy a hacer un poema del Perú y al final termina con Viva el Perú, no voy a decir Viva el Perú. Tengo que decir Viva el Perú. Tengo que ponerle énfasis. Y así a otras palabras que ustedes consideren necesarias. ¿Listo? Siempre respetando la entonación adecuada. Y por último, el tono de voz. Se habla fuerte y claro. Se escucha la voz en toda la sala. Ustedes pueden grabarse incluso en su propia sala, ustedes ahí y de público, sus papás, su mamá, sus hermanos, sus familiares. Ellos pueden ser su público, pero ustedes tienen que demostrar esa seguridad. Entonces, una vez que yo haya observado su video, yo tengo este cuadrito ya aquí, voy a colocar el nombre de cada uno y voy a colocar los puntajes de acuerdo a el indicador que tienen acá. 1 punto si no lo hizo bien, 2 puntos si lo hizo a medias y 3 puntos si lo hizo correctamente. Sumo todo ello y tienen un puntaje. Entonces, así quedamos. Quiero que lean bien también toda la información que yo estoy enviando en el PDF. Estoy dando muchas indicaciones y estoy también dando al final recomendaciones finales de cómo tienes que
hablar a la hora de empezar a grabar tu declamación, cómo tienes que hacer para publicar tu video. Entonces, el declamar es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque los va a ayudar a dejar de lado la timidez, porque les va a ayudar a pronunciar mejor las palabras, porque les va a ayudar a conocer otras palabras, y de cierta forma, haciéndolo bien, haciéndolo con esfuerzo, porque van a tener 7 días para lograr esto, suficiente, sé que cada uno de ustedes me va a sorprender. Así que, manos a la obra. Ya terminan de escuchar este video y comienzan a elegir el poema que van a declamar. Y lean una y otra vez, y hasta que lo puedan memorizar y puedan entender. Pueden hacerlo en compañía de su mamá, de su papá o de cualquier familiar, y que ellos mismos les vayan dando indicaciones o sugerencias de cómo mejorar cada audio. Eso ha sido todo por hoy. Entonces, recapitulemos. La tarea y las preguntas que están para el libro no me las envían como evidencia, porque yo les voy a dar otra fecha, y solamente la evidencia que va a enviarme es el video. ¿Cuándo me lo van a enviar? Dentro de 7 días, el miércoles 3 de junio. ¿Para qué? Y a partir de esa fecha pueden ustedes publicarlas. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer para el día 7, que es el Día de la Bandera. Muy bien. Gracias por su atención. Los veo pronto.